Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Se encuentran bien? ¿Sí? ¿Gozosos? ¿Alegres? ¿Contentos? ¿Felices? Ahorita que orábamos por las peticiones, ¿cuántos pudieron ver que la hermana Susana ponía en el grupo que el Señor le había sanado de una piedra de prácticamente 1 centímetro, la cual desapareció? ¿Sí lo pudieron leer? Hay que darle un aplauso al Señor por eso, mis hermanos. Y así como el Señor pues respondió esa oración, sé que puede responder muchas otras. Entonces, sigamos orando, no nos desanimemos. El Señor hablaba de una necesidad y esa necesidad era orar siempre y no desmayar. No desanimarse porque no obtenemos la respuesta que queremos en el momento adecuado o preciso que nosotros queremos, pero sí confiamos en que el Señor, que sabe todas las cosas, sabe cuándo, cómo, dónde y por qué. Y confiamos en Él, amén. ¿Confían en Él? Sí, bueno, pues sigamos orando. Pues vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en Gálatas capítulo 1. Vamos a continuar con esta serie que comenzamos el miércoles pasado, el verdadero evangelio. Y es preciso ser una iglesia llena, mis hermanos, del Espíritu de Dios. Solamente estando llenos del Espíritu de Dios es como vamos a hacer frente tranquilamente a todas las circunstancias y adversidades que se nos puedan presentar. Si estamos bien fundamentados en la palabra, si hemos creído verdaderamente el evangelio que Jesucristo vino a traernos y que la palabra de Dios nos anuncia, solo así vamos a estar bien fundamentados y vamos a ser inamovibles, sin importar lo que esté pasando. El tema que veremos el día de hoy es el tema número 2. Es un evangelio diferente, es el tema que vamos a ver hoy. Un evangelio diferente. Ahí en Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros, ¿a quién se refiere? Al apóstol Pablo. En su tiempo el apóstol Pablo está escribiendo y dice: mas si aún nosotros. Pero en nuestros tiempos, ¿a quién se refiere? A nosotros, ¿verdad? Los que anunciamos la palabra del Señor en estos días. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, prácticamente ahí nomás le faltó poner entre paréntesis Moroni, ¿verdad? Pero como que el Señor ya sabía, ¿verdad?, que todo esto iba a ocurrir. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. El Señor Jesucristo habla a través del apóstol Pablo y nos da una indicación, una ordenanza impresionante, mis hermanos. Si una persona, sea ángel, humano o de cualquier índole, habla un evangelio diferente al que el Señor Jesucristo vino a enseñar, es un maldito. Maldito significa apartado de Dios. Está apartado de Dios. El título de esta enseñanza es El peligro de un evangelio torcido. ¿Cuántos creen que hay un peligro en escuchar o hablar incluso un evangelio torcido? ¿Sí lo creen? ¿Creen que hay algún peligro, alguna consecuencia en esto? Bueno, lo vamos a ver el día de hoy. Pero antes vamos a orar. Cierra sus ojos. Vamos a pedirle al Señor de su gracia. Padre nuestro, que estás en los cielos, que eres sobre toda tu creación, nos tienes aquí, amado Dios, por tu misericordia y por tu gracia, para escuchar tu palabra, para aprender de ti, de tu evangelio, y queremos hacerlo con sencillez de corazón, con humildad. Háblanos, precioso Dios, háblanos al corazón, transfórmanos, afírmanos en la verdad de tu palabra, de tu evangelio, para que ninguna persona, ninguna estratagema de hombres astutos pueda movernos de lo que hemos creído, de lo que tu palabra nos enseña. Porque hay muchas voces
pero nosotros queremos escuchar solo una, la voz del pastor. Tú lo dijiste en tu palabra, tus ovejas te oyen y te siguen. Nosotros somos tus ovejas, amado Dios. Y queremos escuchar tu hermosa voz, seguirte, aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, porque queremos descanso en nuestras almas, Señor. Gracias, ponemos este tiempo en tus manos, que la palabra que se dé en esta noche sea para edificación de tu iglesia, porque para eso estamos aquí, para aprender más de ti, para que seamos edificados y seamos llevados todos juntos a esa estatura del varón perfecto. Gracias, Señor mío y Dios mío, por este tiempo, por la vida de mis hermanos. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, mis hermanos, la epístola o la carta a los Gálatas es posiblemente la carta más antigua que podemos conocer del apóstol Pablo, o la primera carta que el apóstol Pablo escribió. Se cree que posiblemente sea la primera. Fue escrita aproximadamente en el año 49 después de Cristo, entre el 49 y 53 más o menos después de Cristo. Pero ¿qué quiere decir esto? Que a tan solo unos cuantos años de la fundación de la iglesia, de que el Señor Jesucristo asciende a los cielos, ya se comenzaban a escuchar evangelios distintos, se comenzaban a predicar evangelios diferentes al que el mismo Señor Jesucristo había anunciado, seguido por los apóstoles y por los primeros discípulos del Señor. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Tan solo en esta parte nos podemos aprender que es fácil desviarnos. Es tan fácil poder desviarnos de la verdad cuando quitamos nuestra mirada del Señor Jesucristo. Y esto es lo que le pasa a muchos cristianos. Reciben el evangelio, como pasó con los Gálatas. Después, a los pocos años, llega alguien, los fascina, los hechiza y comienzan a predicar cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor y a creer cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Pero bueno, desde la fundación de la iglesia, a través de la historia han surgido muchos evangelios. El mismo apóstol Pablo dice, hay muchos señores, pero para nosotros uno solo, y hay muchos dioses, pero también para nosotros uno solamente. Y cuando hablamos de muchos evangelios, esta frase, muchos evangelios, se refiere a la alteración del mensaje natural y puro de la palabra de Dios. Es cuando hablamos de muchos evangelios. O en otras palabras, hablamos de añadir o quitarle palabras a la boca de Dios. ¿A cuántos de ustedes les han inventado chismes? A ver, levante su mano. ¿Sí les han inventado un chisme? Que de repente llegan y te dicen, tú no, yo nunca dije eso. ¿Cuántos han dicho eso? Mamá, yo no hice eso, yo no dije eso. Bueno, al Señor se le han inventado muchos chismes, cosas que el Señor nunca habló y cosas que el Señor nunca ordenó. Le han añadido o le han quitado palabras a la boca de Dios. Esto significa que hay muchas personas que, aún a pesar de creer que están sirviendo a un Dios vivo y verdadero, la realidad es que han sido engañados por su propio corazón. El mismo apóstol Pablo, antes de servir al Señor Jesucristo, había sido engañado por su propio corazón. ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor Jesucristo profetizó diciendo, y vendrán muchos que incluso los van a matar pensando que dan servicio a mi nombre? Pero esto lo hacen porque no conocen al Padre ni a mí. Bueno, estaba hablando prácticamente de gente como el apóstol Pablo, que pensaba que matando a los cristianos rendía servicio a Dios. Y estaba totalmente equivocado. Estaba siendo engañado por su propio corazón. Hacía cosas que Dios nunca había dicho que hicieran. Y esto ha pasado durante toda la historia de la iglesia hasta nuestros días. Cosas que Dios nunca ordenó, pero que los hombres hacen porque son engañados por sus propios deseos. Más adelante de Gálatas 1:8, en los siguientes dos versículos, el apóstol Pablo nos da la característica principal de un evangelio diferente. Dice, repito el 1:8, leemos el 9 y el 10. Mas si aún nosotros, dice la Escritura, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente al que le hemos enunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y luego dice, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos? El apóstol Pablo está ligando completamente el agradar a los hombres con el predicar un evangelio diferente, porque no se brinca de tema, continúa el mismo tema. Por lo tanto, cualquier persona que trate de agradar a los hombres seguramente va a predicar un evangelio distinto a lo que el Señor Jesucristo enseñó. Esto es parte de lo que el apóstol Pablo enseñaba y advertía a todas las iglesias de su tiempo. Y especialmente tanto los Gálatas como los Corintios estaban aceptando enseñanzas contrarias a la sana enseñanza del Señor en relación al evangelio que salva. Tanto los Gálatas como los Corintios. Abre tu Biblia y en 2 Corintios capítulo 11. Es la característica principal de una persona que predica un evangelio diferente. Trata de agradar a los hombres. Por lo tanto, no puede ser siervo de Dios ni siervo de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. ¿Ya lo tiene? Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia, ahí subraya la palabra astucia, engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleran. El apóstol Pablo le reprochaba a los corintios que a él podían menospreciarlo como apóstol, aún a pesar de todas las señales, todos los milagros, y aún a pesar del arduo trabajo que él desempeñaba para la obra. Pero si venían predicando a otro Jesús, a otro espíritu, u otro evangelio, lo recibían. Y fíjense que esta palabra, otro, que lo repite 3 veces en este pasaje, en el versículo 4, otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, esa palabra es la palabra griega alos, sin H, alos, que significa diferente o de otra parte, es lo que significa, de otra parte. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús de otra parte, un evangelio de otra parte, o un espíritu de otra parte, bien lo toleran. ¿Y qué quiere decir esto de otra parte? De otro lugar que no es del corazón o del pensamiento de Dios. Viene otro predicando algo que no sale del corazón o del pensamiento de Dios, pero lo reciben, lo toleran, lo aceptan. Esto es algo que ha ocurrido durante toda la historia, mis hermanos. Tan solo cuando salimos a evangelizar, les hablas el evangelio de Jesucristo y lo rechazan. Les hablas a otro Jesús, les hablas a otro evangelio y les hablas a otro espíritu, ¿y qué hacen? Lo toleran, aunque sea mentira. Y dice, todo esto ha producido que ustedes se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se recibe un evangelio diferente al que está plasmado en las Escrituras, se cae en el peligro de extraviarse de una fidelidad sincera a Cristo. Dejamos de ser sinceros, dejamos de ser fieles. Esta palabra tolerar significa ser paciente con, o aceptar como válido o verdadero. Es bien curioso, mis hermanos. Pasa mucho, ¿saben con quiénes?
con los católicos. Y no es por tirarles tierra ni nada, pero los católicos, yo antes era católico, de hecho era un prospecto para sacerdote, pero bendito Dios me rescató. Pero mis hermanos, eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque vienen con un evangelio diferente, vienen con un espíritu diferente y vienen con un Jesús distinto y son pacientes. Son pacientes, lo toleran, son pacientes con ese tipo de doctrina, con ese tipo de enseñanza, aunque esté toda torcida, aunque no tenga nada que ver con la palabra de Dios. Y son capaces incluso de dar respuestas como: es que la Biblia no lo dice todo, hay que también leer otros libros, la hojita parroquial, o cosas de ese tipo. Son pacientes, son sumamente pacientes con doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Dice, bien lo toleran, dice el apóstol Pablo. Y yo me imagino la frustración del apóstol Pablo, porque él quería la salvación y deseaba la salvación de los corintios. Y no hay peor cosa que un padre quiera que un hijo ande por los caminos adecuados y el hijo no atienda ninguna instrucción, y ver cómo y los padres ver cómo los hijos se van perdiendo. Es una frustración tan grande, supongo, ¿no? ¿O no? Es lo que experimentaba el apóstol Pablo. Eran pacientes con otro Jesús, con otro evangelio y otro espíritu, y con él lo rechazaban completamente y eran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, me temo que como la serpiente con su astucia, esta palabra astucia significa destreza o habilidad, truco o mañosería. Me temo que como aquella serpiente mañosa engañó a Eva, así también llega algún mañoso y los engaña a ustedes también, y los haga que se extravíen de la fidelidad a Cristo, los seduzca completamente. Siempre han existido este tipo de hombres, hombres que tratan de imitar los caminos del diablo de una manera inconsciente, mis hermanos. Hombres que caminan según su propio corazón, hombres que buscan su propio beneficio y al mismo tiempo buscan su propia perdición. Aún el apóstol Pedro habla de este tipo de hombres, los cuales tuercen el mensaje de la palabra y se proponen engañar a todos aquellos que tratan de seguir a Jesús. Abre tu Biblia en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 19. Ahí en 2 de Pedro capítulo 2, del versículo 9 al 19, vemos todo lo que es la descripción de estos hombres impíos. Y dice en el versículo 9, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, pero sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Y comienza con algunas características: atrevidos y contumaces. Nunca temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Y dice en el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen ¿a quiénes? A las almas inconstantes, mis hermanos.
Qué peligroso es ser inconstante. Una persona inconstante inmediatamente son seducidos y atraídos a un evangelio diferente, a un evangelio torcido, distorsionado. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, o sea, son anatemas. Han dejado, dice la Escritura, el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, un burro, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Este tipo de hombres abundan, mis hermanos. Te los encuentras en todos lados, te los encuentras incluso dentro de tu propia casa. Personas que quieren diluir el evangelio, quitar palabras de la boca de Dios. Dios nunca dijo eso. Dios no nos va a juzgar por eso. Tenemos un Dios que no se enoja. Y hablando palabras infladas, dice la Escritura, y vanas, vacías, que no tienen sustento en la palabra de Dios, en el pensamiento y en el corazón de Dios, seducen a las almas inconstantes. Esta palabra seducir habla de entrampar, los engaña, les pone una trampa. Es una palabra que su raíz es dolos. Dolos significa truco, como poner una carnada en un anzuelo para ver si caes. Habla de una mentira, de un engaño, un señuelo solamente. Y mis hermanos, torcer la palabra de Dios es una característica total de Satanás. Es una característica del espíritu del anticristo, porque desde el principio Satanás usó la palabra de Dios y la torció para engañar a Eva. ¿Cuántos recuerdan estos? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Y Dios dijo, ¿cuándo dije eso? No, dijo Eva, de todos los árboles podemos comer, pero del que está en medio del huerto, dijo Dios, no comas ni le toques, para que no mueras. Y aún el mismo anticristo, dice la Escritura, que habla con palabras infladas y de sabiduría humana, y va a engañar a todos aquellos que, como Pedro dijo, son inconstantes. Los que no leen la palabra, los que no estudian, los que no asisten a la iglesia, los que se sienten los muy. Esos son los primeros en caer. Los que buscan su propio beneficio y no confían en Dios. Pero dice la Escritura que a todos aquellos que verdaderamente han creído en Dios y le conocen, se mantienen firmes. Y como los de Berea, a ver si es cierto que dice aquí que hay mentiras blancas, a ver si es cierto que hay un purgatorio. Y buscan en la palabra de Dios para ver si están creyendo en el evangelio adecuado. A ver si es cierto que tengo que guardar el sábado. A ver si es cierto que que el bautismo es para salvación. Y tantas cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. A ver si es cierto que Dios quiere que yo me haga rico y que soy Jehová Junior. ¿Dónde dice eso, mis hermanos? En Daniel capítulo 11, en el versículo 31 y 32, está profetizando y dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora en tiempos del anticristo. Y dice: y con lisonjas se seducirá a los violadores del pacto.
¿Quiénes son los violadores del pacto? Los que predican un evangelio diferente. Mas el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. Es lo que le estaba pasando a los corintios. Se estaban extraviando completamente de una sincera fidelidad a Cristo. Los gálatas también se habían extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Mis hermanos, los gálatas no confiaban en el sacrificio de Jesús, sino que buscando calmar sus conciencias y siendo engañados por hombres impíos, dice la Escritura, cayeron de la gracia de Dios. Regresa ahí a Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 6. Gálatas 1:6. Dice la Escritura, estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis alejado, dice la Escritura, del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado. Y esto pasa muchas veces el día de hoy. Nos maravillamos de qué tan pronto llega una persona, les mete una idea en el corazón, en la mente, y se alejan completamente de todo lo que habían aprendido. Por eso es necesario afianzarnos en el verdadero evangelio. Que no llegue alguien y te cuente rollos, cosas infladas y vanas, dice la Escritura, que seducen solamente, que te ponen un anzuelo con una carnada para que te extravíes de la fidelidad a Cristo. Predicar un evangelio diferente o incluso creer un evangelio diferente es torcer lo que Dios ya ha dicho. Es poner palabras en la boca de Dios o quitar palabras de la boca de Dios. Si no hay algunos que os perturban, dice el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta palabra perturbar significa agitar o alborotar. ¿Cuántas veces llegan y nos meten ideas que te alborotan? Oye, no, lo que pasa es que la salvación sí se pierde. Y tú de volada te agitas. Y dices, ¿cómo? Ya sabía yo que se perdía. Fíjense que en una ocasión esta enseñanza llegó. Y varios hermanos con los que yo convivía, con los que yo había crecido, salieron con unos rollos, hermanos. Llega y me dice, no, fíjate que la otra vez escuché y la enseñanza de que la salvación se pierde. Y me dicen, fíjate, yo siempre sentí que se perdía. O sea, así literalmente, no, yo siempre sentí que se perdía. Sí, yo decía que no, pero algo me decía que sí. Y yo me quedaba así como de estoy maravillado. Me temo que haya trabajado en vano con ustedes, decía el apóstol Pablo. Los agitan, los alborotan, los conturban, los inquietan solamente para que sigan otro evangelio diferente, un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Había hombres que metían dudas en las personas en el tiempo del apóstol Pablo y los arrastraban a seguir un evangelio torcido, un evangelio corrupto, un evangelio que depende del hombre y no de Dios, depende de lo que el hombre hace y no de lo que Dios hizo en la cruz o lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Pero no es la primera vez que se habla de torcer o se habla acerca de torcer lo que Dios ha dicho. Desde el Antiguo Testamento se viene arrastrando todas estas cosas. Las Escrituras nos dan a conocer cómo en el Antiguo Testamento se levantaban hombres llamados profetas, según ellos, de Dios, los cuales no hablaban las palabras de Dios, sino la suya propia. Ahí en Jeremías, en el capítulo 5, abre tu Biblia en Jeremías capítulo 5. Está hablando el Señor a través de Jeremías.
Y dice en el versículo 29, 30 y 31, no castigaré esto, dice el Señor, y de tal gente no se vengará mi alma. Acuérdense que está hablando Dios, y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues harán cuando llegue el fin? Más adelante en Jeremías 14, capítulo 14, versículo 10 dice: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agradará de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y dice el profeta Jeremías: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no verán espada, ni habrá hambre entre ustedes, sino que en este lugar les daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón les profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y dicen que ni espada ni hambre habrá en la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Qué tremenda palabra, aquellos que hablan cosas que Dios jamás ha dicho. Mira, recibe a Cristo en tu corazón y toda tu vida va a cambiar. Todos tus problemas se acaban. Mira, obviamente tienes que aceptar a Cristo, pero tienes que también hacer buenas obras, tienes que dar el diezmo. Si no das el diezmo te vas al infierno. ¿Cuántos sabían que si no dan el diezmo se van al infierno? Están bien enseñados, ¿verdad? Porque eso es pura mentira. Todos ese tipo de personas dice que con espada y con hambre serán consumidos. Más adelante en Jeremías 23, capítulo 23, versículo 16: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Fíjense, el Señor mandaba a Jeremías para que le hablara al pueblo de Israel y se arrepintiera. Mandaba a Dios y le decía: Jeremías, ve y diles que si no se arrepienten, voy a consumir el pueblo a espada y los voy a entregar en las manos de sus enemigos y los voy a llenar de hambre, no les voy a dar de comer. Y llegaban los profetas que no eran de Dios y les decían: mentira, tú estás bien con Dios, no pasa nada, tu vida te va bien en tu trabajo, ¿sí o no? No, pues la neta las ventas han aumentado. Estás bien con Dios, te está yendo bien, ¿no? ¿Tienes problemas con tu esposa? No, fíjate, mi esposa está contenta con su esclavón de 24 quilates. Está contenta. Todo eso estás bien con Dios. No pasa nada, Dios no te reprocha nada, tú tienes una buena relación con Dios. Y Jeremías decía: Señor, ¿cómo le voy a hacer si tú me mandas que les hable esto y llegan otros y les dicen cosas bonitas? A mí no me van a creer, les van a creer a ellos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Llegan y les dicen: no, hermano, eso que usted está haciendo no está bien. Eso no es el evangelio, usted tiene que tener una vida santa. Pero a mí me va bien. Como una vez me dijo un indigente, un migrante, que yo estoy bien con Dios, a mí nunca me ha faltado comida. Y dice: yo siempre como y como bien y tengo ropa. Y vivía en la calle, tenía su casita. Decía: yo estoy contento, yo creo que por eso estoy bien con Dios. Confunden la misericordia y la bondad de Dios, porque llegan otros que les hablan mentiras.
Les hablan visión de su propio corazón. Dice el versículo 25: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: yo soñé. Ay, mis hermanos, ¿cómo existe esto en las iglesias? Llega un profeta, ni lo conoces, no sabes de dónde viene, nomás lo viste 3 veces en tu vida y llega y te dice: profecía del Señor, así dice el Señor. Tú vas a ser grandemente utilizado por Dios. Dios te va a poner sobre todo. Si te va y ya se va el profeta y tú te empiezas a quedar en la congregación y dicen: ¿cuándo voy a predicar? Yo quiero predicar porque a mí me profetizaron que yo iba a ser grande. No, a ti nunca te va a faltar lo económico. Así dice el Señor: derramará abundantes dones sobre ti. Ni lo conoces, mi hermano. Nunca lo habías visto en tu vida y porque te dijo lo que querías escuchar te la crees. Eso es un evangelio diferente, es un evangelio torcido. No, riquezas, el Señor va a derramar riquezas sobre ti y te va a usar grandemente para sostener la iglesia. Cuando el Señor dijo: teniendo sustento y abrigo tienes que tener contentamiento, ¿se contrapone con el evangelio o no? Un evangelio torcido. Soñé, tuve visión, sentí en mi corazón que Dios me dijo. Y ya les hemos hablado de lo peligroso que es, mis hermanos, que digan: Dios me dijo. Es que Dios me dijo que lo hiciera. Sí, eso es peligrosísimo. Una enseñanza mejor es: yo sentí en mi corazón. Pero no le pongas palabras en la boca de Dios que a lo mejor Él nunca dijo. Es que Dios me dijo, y no tiene nada que ver con su palabra. Y al rato las cosas salen mal, se crea un desorden, un caos. ¿Y dónde está ese Dios te dijo? ¿Dónde quedó? Solamente torciste lo que Dios había dicho. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 26: ¿estará esto en el corazón de los profetas que les profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? En Ezequiel capítulo 13, versículo 2 al 16 también habla de esto. Yo nada más les voy a leer algunos. En el versículo 2 dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Versículo 9: ¿estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira? No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Versículo 10: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Capítulo 22, versículo 28: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había dicho nada. Miqueas capítulo 3, versículo 5: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Qué tremendo, ¿no? Si les das algo te dicen: todo está bien con Dios. Y mientras das tus diezmos, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. No, tú eres un varón de Dios, grandemente utilizado. No das tus diezmos, mi hermano, te va a ir mal, ¿eh? Guerra contra ti. Jehová está enojado contigo. Por eso te está yendo mal, porque no diezmas. Cuando lo que el Señor quiere es una vida piadosa. Eso es un evangelio torcido. Claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da nada, dice, le proclaman guerra contra él. En Sofonías capítulo 3, sí, mi hermano, hay un libro llamado Sofonías y no es apócrifo. Ahí está en la Biblia. Sofonías capítulo 3, versículo 4: son profetas, sus profetas, dice, son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Y esta palabra liviano significa ser sin importancia, ser un vagabundo. Sus profetas son vagabundos, son prevaricadores, es decir, son traicioneros y fraudulentos. O en otras palabras, sus profetas son vagabundos traicioneros.
que no basan su vida en la palabra de Dios, sino hablan de su propio corazón según sus propios beneficios. Por eso es preciso que aprendamos a escuchar el evangelio de la palabra de Dios, el evangelio que ha sido extraído de la mente y del corazón de Dios. ¿Qué consecuencias tiene entonces aquel hombre que habla en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado tales cosas? ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Acaso pasará por alto del pensamiento, del corazón de Dios cuando llega una persona a hablar cosas que Dios jamás dijo? Porque de eso está lleno el mundo, mis hermanos. Tantas religiones, tantas sectas que se han levantado hablando que Dios les dijo cuando Dios no había dicho nada. Cuando no tiene nada que ver con la palabra del Señor, la cual es perfecta, es infalible. En Deuteronomio capítulo 13, del versículo 1 al versículo 5, el Señor ya había establecido en sus leyes la consecuencia de aquel que se levantara en medio del pueblo hablando cosas que Dios jamás había dicho. Y a veces tomamos tan en poco y tan ligeramente el poner palabras en la boca de Dios. Se nos hace tan fácil, mis hermanos, cuando le hablamos del evangelio a una persona, hablarles para que reciban. Se nos hace tan fácil decirle cosas agradables al oído para hacerla sentir bonito, cuando no saben y no se dan cuenta del error tan grande que estamos cometiendo o que cometemos al torcer el evangelio de Jesucristo. Decía un hombre llamado Ulrico Zwinglio: es un asesino de las almas, aquel que tuerce el evangelio. Es un asesino de almas. Y no sirve a Dios sino a los hombres, porque aquel que trata de agradar a los hombres, dice la Escritura, no es siervo de Dios. Y pensamos, no, ahorita le hablo bonito para que acepte y después, pues poco a poco va recibiendo la palabra. Eso es un engaño. Estás siendo engañado por tu propio corazón y estás engañando a otros con cosas que jamás Dios ha dicho y cosas que la Escritura, ni los profetas, ni los primeros discípulos hicieron. Pero allá en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigio, fíjense, mis hermanos, de verdad se los digo, cuando llegue un hombre con ustedes, una mujer, cualquier persona, un ángel, se les aparezca que soñé tal cosa, que tuve una visión, que me dieron una profecía, lo que tú quieras, mi hermano, llévalo a la palabra del Señor. Cuando se levante en medio de ti un profeta o un soñador de sueños o una persona que anuncia señal o prodigio, o aún tú mismo en tu corazón se levante este tipo de cosas, mi hermano, llévalo cautivo a la palabra. No te dejes guiar por la emoción y el sentimiento, porque te puedes perder. Dice, si se levanta en ti alguna cosa de estas en medio de tu pueblo y si se cumple la señal o prodigio que Él te anunció diciendo, fíjense, escuchen muy bien, mis hermanos, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él, o sea el profeta o el vidente o el milagrero o lo que tú quieras, que te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios los está probando para saber si aman a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Para esos que dicen, oye, pero si hizo señal, pero si hubo milagro, pero la Virgen yo la vi que lloraba, le salían lágrimas. Mi hermano, no les hagas caso, llévalo a la palabra. Aunque se cumpla tal sueño, aunque se cumpla tal visión o aunque se cumpla tal profecía, llévalo a la palabra.
que esté acorde con toda la máxima y perfecta y completa revelación de Dios, que las tienes en tus manos. Porque si tú andas en la palabra, dice la Escritura, por más tonto que fuera una persona, no se va a extraviar, porque está afianzado en la palabra del Señor. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y solo a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Y quiero que subrayéis todo ese pasajéis. Por favoréis, no sé en qué decírtelo. Fíjense todo lo que dice. En pos de Dios vas a andar, solo a Él vas a temer, solamente guardarás sus mandamientos y solamente escucharás su voz, solamente a Él lo servirás y solamente a Él lo seguirás. ¿Es tan difícil de entender esto, mi hermano? Solo a Él. Si no está en la palabra de Dios, no lo creáis. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Así de fácil. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal en medio de ti. Por eso cuando llega una persona a una congregación y sale con sus rollos, mira, no te queremos aquí, lánzate para afuera. Porque solamente estás aconsejando rebelión contra Dios. Así quitaremos el mal de la congregación. Es justo hacerlo, ¿no? El Señor guarda a su pueblo, mis hermanos. Y de repente se va y dicen, ay, qué manchados, ¿por qué no tienen misericordia? ¿Por qué? Porque está aconsejando rebelión. Y es para guardarlos ustedes y ustedes mismos se agüitan. Qué cosas, ¿no? Más adelante en Deuteronomio capítulo 18 versículo 20 nos dice cómo podemos saber si alguno está profetizando de Dios o no. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová que no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Es simple, si alguno habla palabra la cual está escrita en la palabra de Dios y se cumple de acuerdo a lo que Dios ya dijo, entonces es palabra de Dios. Mas si lo que habla no está de acuerdo con las Sagradas Escrituras, entonces aquello no viene de Dios, sino de su propio corazón. Así de simple. Así de simple, mis hermanos. Si está en la palabra, créelo. Si no está en la palabra, no lo creas. Oye, es que a mí me dijeron que el bautismo salva. Ay, ¿quién te dijo? No, pues un mormón. Una de dos, o te congregas con los mormones o te aplicas a la palabra de Dios. No, pero yo creo que sí salva. Pero la palabra de Dios dice que no. Pero yo siento bonito cuando me bautizo, ya me bauticé 3 veces. Bueno, ahí ya no podemos hacer mucho, ¿no? Pero es simple, mis hermanos, vean la palabra de Dios. ¿Pero saben por qué no vamos? Nos da flojera, porque está bien chiquita la letra, mira. Y está bien gruesote el libro, mira. ¿Nombre buscar ahí? No. Mejor le creo. Es más fácil, ¿sí o no? O me espero a que hagan una película de la Biblia. Ya la hicieron y cómo la torcieron la de Noé. Ahora sí que la de Noé.
Abre tu Biblia en Isaías capítulo 30. Fíjense lo que dice en Isaías, capítulo 30, versículo 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde, dice, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no vean, o sea, hazte de la vista gorda. No, mira, aquel está en adulterio. No, hazte de la vista gorda. No pasa nada, trae buenos diezmos. Ok. Le dicen a los videntes, no vean. Dice, y a los profetas, no nos profeticen lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Esa palabra halagüeña significa suavidad o lisonja. Es lo que significa. Es decir, a los que hablan la palabra del Señor dicen, háblanos bonito, háblanos suave, porque si no me ofendo. Háblanos del amor de Dios. Háblanos de que Dios a todos va a salvar. Háblanos de que todos somos hijos de Dios. Háblanos de que vamos a tener una segunda chance cuando muramos. Háblanos suave, háblanos bonito. Háblanos lisonja, hablando. Dice, este pueblo así es. No quiere ver su condición. Prefiere que le hablen lo que le agrada. El rey Salomón nos habla en Proverbios, mis hermanos, de las personas que solamente buscan la discordia, el engaño, la calumnia, la rebeldía y todas estas cosas. Y nos advierte de todos estos a fin de que no caigamos en el engaño. Ahí en Proverbios capítulo 26, en el versículo 22 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Suaves. ¿Cuántos tienen o han tenido abuelitas sin dientes? A ver, ¿no han tenido abuelitas sin dientes? ¿Les das cosas duras? Les das cositas suaves, ¿verdad? Para que las puedan masticar y se les derrita en la boca. Dice, así son las palabras del chismoso. Es para que las... O el algodón de azúcar. ¿Lo han probado el algodón de azúcar? ¿Sí? En cuanto te lo metes a la boca se deshace, ¿verdad? Ni la sientes, no te llena, es simplemente la sensación dulce y ya. Bueno, así son las palabras del chismoso. De aquellos que buscan la discordia, aquellos que simplemente buscan el engaño, la calumnia, la rebeldía y todas estas cosas. Y esta palabra chismoso, o sea, las palabras del chismoso, habla de los murmuradores y los rezongones. Los que van con otra persona y le rezongan. ¿Te viste la predicación? La verdad, ¿él qué? Él ni me conoce. Y le dices, oye, pero no te estaba hablando a ti, ¿cómo no? ¿No viste que me volteé a ver mucho? O sea, son rezongones y andan queriendo meter cizaña en otras personas. Y sus palabras dice que ni las sientes y llegas a tu casa y dices, no, yo sí vi que lo estaba viendo. Sí lo vi. Mis hermanos, a este tipo de hombres que se dejan engañar, no les interesa la verdad. Les gustan los chismes. Les gusta que les hablen chismes, que provoquen contienda, que provoquen división, porque son temas buenos de conversación. Es como cuando ves una serie que está buenísima y dices tú, no, me gusta la serie, y luego te vas a otra serie porque son buenos temas y son buenas series. Ahorita en la iglesia hay una serie de un matrimonio, hay una serie de uno que anda en adulterio, de 33 capítulos ya nos aventamos de ese hermano. Les gusta que les hablen chismes y anhelan que les hablen palabras que entren como bombones suaves a la boca. ¿Cuántos han probado los suaves de allá de Mazatlán? ¿No? Si alguien no lo ha probado, vaya con mi mamá y es de Mazatlán, que les traiga, díganles.
gratis. Gratis, que no les cobre porque es cristiana. Pero son como bombones suaves en la boca. Te entran y lo sientes rico. Pero mis hermanos, el fin de los proverbios es alcanzar sabiduría, ¿o no? ¿Quieren ser sabios o no? Alcanzar prudencia, inteligencia. Por eso necesitamos estar atentos y ser sabios, prudentes, inteligentes, para no caer en el engaño de hombres perversos y apartados de la verdad, que nos hablan un evangelio diferente. Acérquense a la palabra del Señor, acérquense a los que hablan la verdad. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 3 y versículo 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrir habla de soportar o aguantar. No sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, a sus propias concupiscencias. Esta palabra concupiscencias habla de sus propios deseos, de sus propias codicias. Se le amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice la Escritura que vendrá tiempo que habrá personas que no aguantarán que les hablen la palabra de Dios, lo verdadero, el evangelio, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. ¿Cuántos han tenido comezón en el oído? Todos, ¿verdad? ¿Y qué hace cuando tiene comezón en el oído? Se rasca. ¿Y cómo siente? Riquísimo, ¿verdad? Hasta mueve el piecito, ¿no? A ver, rasque el oído al que tiene un lado, hasta adentro. Se siente rico cuando te rascas el oído, de verdad. Es una de las sensaciones más ricas, porque como es una cavidad muy profunda, sientes una comezón implacable y cuando te rascas descansas. Y cuando vas con el doctor, ¿qué te dice? No te rasques el oído, te puedes lastimar. Bueno, hay hombres que les gusta simplemente eso, que los lastimen, hablándole palabra inflada, palabra vana, palabra que no es el evangelio, palabra que no tiene razón de ser en el pensamiento de Dios. ¿Cuántos recuerdan a ese rey perverso llamado Acab? ¿Sí? Algunos están fresquecitos porque lo acaban de leer. Pero, ¿y cuántos recuerdan a ese hombre tan perverso y llamado Micaías? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ahí en 1 Reyes capítulo 22 lo lee en su casa. Narra precisamente un ejemplo claro de este tipo de personas que les gusta que le rasquen el oído. Este rey llamado Acab, aquellos que no les interesa ni un gramo de la verdad, de la voluntad de Dios y de su palabra. Decía este rey: hay un profeta, dice, pero me cae mal, me cae gordo porque siempre me habla lo que no quiero escuchar. Siempre me dice cosas que no quiero oír, siempre me dice lo malo. ¿Por qué? Porque era un rey perverso, era un rey que se dejaba mangonear por su esposa Jezabel, que inclinó al pueblo a adorar a dioses falsos. Y llegaba Micaía y le decía: rey, si tú sales, Dios no va a estar contigo. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Le decía al otro rey. ¿Ves lo que te digo? Nomás viene y me habla cosas malas. Hay algunos que así vienen a la congregación, ¿verdad? Duran un mes sin ver porque nos castigan. Duran un mes sin venir porque estamos castigados. Y vienen después, al mes, y ¿ves? ¿Para qué vine? ¿Ves? Nomás nos regañan, nomás nos dicen lo malo y que tengo que andar en santidad y que tengo que cambiar esto. Ya ni mentiras blancas puedo decir, es más, ni groserías, porque hasta las groserías son malas. Y nos castigan bien horrible. Así era este rey, Acab, y prefería consultar 1000 hombres que les dijeran mentira a un hombre que les dijera la verdad.
que les torciera la palabra del Señor. Pero ¿a qué tenemos entonces que poner atención, mis hermanos? ¿A este tipo de hombres que nos hablan mentira? ¿O que quieren escuchar las mentiras? La Escritura nos deja bien claro a lo único que debemos de poner atención. Ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, abre tu Biblia. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. ¿A qué debemos de poner atención, mis hermanos? Tenemos también la palabra profética. Es 2 de Pedro, perdón. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien, repite conmigo, hago bien en estar atentos. Déjate de andar buscando a alguien que te diga, ay, es que a mí nunca me han dicho profecía. Y a mí me gustaría que un día llegara una persona y me profetizara. Les digo porque yo también lo pensé. Y todos estamos cortados con la misma tijera. De repente que escuchas testimonios de que llegó alguien y le profetizó algo a otra persona. Y yo antes decía, ¿por qué no llega alguien conmigo y me da una profecía? Aunque sea mala, decía, pero que me la dé, para ver qué se siente. Déjate de estar atento a esas cosas. Dice, haces bien en estar atento a la palabra profética más segura, la cual tienes en tus manos, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Mis hermanos, no tenemos que escuchar espíritus engañadores, los cuales, dice la Escritura, son anticristos, provocan destrucción en todo lugar donde se les da entrada a morar. Toda iglesia donde se les permite entrar a este tipo de personas y no se echan fuera pronto, destruye, daña corazones. Pero no tenemos que escuchar este tipo de espíritus. Llega una persona y te pone todo turbado porque te dijo cosas que no tienen nada que ver con la palabra, cosas a las cuales tú no debes de estar atento. Más bien, cuando llegue alguien y te diga alguna cosa que no está escrita en la palabra del Señor o que tú no sabes si está escrita o no, ponte a investigar o pregunta y con todo gusto te respondemos. Abraham se sabe toda la Biblia, pregúntale, ¿sí o no? Pero no debemos de torcer el evangelio. No debemos de escuchar evangelios distorsionados. Fíjense, un evangelio, una palabra que no viene del corazón y del pensamiento de Dios, un evangelio que se diluye, un evangelio que se altera, que se distorsiona, un mensaje que tuerce las palabras que Dios ha dicho, indudablemente trae como consecuencia la perdición de las almas. Las almas se pierden, mis hermanos. La gente se muere y se va al infierno por causa de personas de este tipo. Porque Dios es muy claro en su evangelio y es muy claro en su palabra. Y nosotros tenemos que hablar su palabra y creer su palabra. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios es para muerte. El mensaje de Dios es el único que puede dar vida. El único que tiene el poder para salvar a los hombres, para transformar los corazones de todos aquellos que le creen a Dios. Aquellos que confían en Cristo Jesús. Hablar un evangelio diferente, un evangelio torcido, es igual a hablar un evangelio de hombres, un evangelio hablado con la sabiduría de palabras, con sabiduría humana. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esta palabra vana
significa denigrar. Cuando hablamos cosas que no están escritas en su palabra, denigramos la palabra de Dios. Denigramos el sacrificio de Cristo Jesús. Denigrar significa ofender. El evangelio que está fuera de la Escritura ofende el sacrificio de Cristo. Cuando alguien tuerce el mensaje del evangelio queriendo persuadir a los hombres por medio de su propia sabiduría, ofende el nombre y el sacrificio del Señor Jesucristo. Si tú llegas con una persona a quererlo persuadir para que conozca un Cristo diferente al de la palabra de Dios, ofende su sacrificio. Porque al querer convencer con su propia mente carnal a alguien, está usurpando el lugar del Espíritu Santo. Y además considera mayor el poder de sus palabras que el poder del sacrificio del Hijo de Dios. Hay algunos que son muy buenos para la retórica y son muy buenos para convencer y para vender. Y tratan de convencer a las personas de una manera impresionante. Pero no son más que sabiduría de palabras. Quizás los alejes del entorno donde se encontraban, pero jamás los acercan al reino de Dios. Cambian de entorno, de la cantina a la iglesia y punto. Pero su corazón sigue siendo el mismo corazón perdido de siempre. No hay una transformación. Y solamente hay dos tipos de sabiduría con la cual nosotros podemos anunciar la palabra de Dios. Con la humana, o con la sabiduría de Dios, o con la animal, terrenal y diabólica, que es la sabiduría de hombres o la sabiduría humana, la cual produce, dice la Escritura, celos amargos, contención. Abran su Biblia en Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿quién? Según Cristo. Que nadie los engañe con sabiduría humana. El hermano del Señor, llamado Santiago, escribe precisamente en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 18, acerca de esta sabiduría de palabras o sabiduría humana en la cual se fundamenta un evangelio diferente. Y decía, pero si tienes celos amargos y contención en su corazón, no se jacten, ni mientan contra la verdad, o sea, no se quieran creer una mentira, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y es precisamente estas cosas lo que provoca que la palabra de Dios sea alterada, que se predique un evangelio diferente, los celos amargos. Un celo aparente por Dios, que al final solamente provoca envidia, y un pensamiento en el cual nosotros somos el centro de la fidelidad. ¿Cuántos recuerdan la historia de Elías cuando huye, cuando Jezabel le dijo, me las vas a pagar? ¿Qué le dijo a Dios? Han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado. Se sentía el centro de la fidelidad. Era el hombre más fiel del mundo y pensaba que Dios no tenía nadie más en el mundo, sino solo Elías. Y se tiró a la lloradera y dejó de ver el propósito de Dios.
hasta que Dios llega y le dice: levántate porque todavía hay trabajo. Hay un celo aparente. ¿Cuántos recuerdan las cruzadas? Esas guerras tan impresionantes que se mataban por causa de Cristo y llegaban el estandarte de la cruz. Un celo carnal, un celo aparente, cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Por eso cuando ves a alguien peleando por causa de Cristo, ese está torcido, no sabe lo que dice la palabra. Es que yo tengo un celo por Dios y en el Face no puedo dejar de escribirle sus verdades a la gente. Mis hermanos, ni le escriban, no tengan un celo carnal, porque eso es sabiduría humana, es sabiduría de palabras, y eso no es el Evangelio, eso es un evangelio torcido. Un celo carnal que nos lleva a sentirnos el centro de la fidelidad. Nos sentimos los únicos fieles, los únicos dignos. Ignoramos la soberanía de Dios, menospreciamos la grandeza de lo que Dios puede hacer. Ya lo dije, aún el apóstol Pablo se decía celoso de Dios y provocó la muerte y destrucción de muchos cristianos. Pero dice, pero lo hice por ignorancia. Pleitos, mis hermanos, el Evangelio no produce pleitos, contención, división, eso no es el Evangelio. La contención está reprobada por Dios, es la causa de división en la iglesia. Confunde, provoca amargura en el corazón. Esta palabra contención aparece 7 veces en la Escritura y en todas y cada una de ellas se da a conocer el rechazo de Dios hacia la contención. Es un hecho de las obras de la carne, según Gálatas 5:20. Era el principal problema de la iglesia de Corintio. Y en ambas cartas, tanto en la primera como en la segunda, vemos cómo el apóstol Pablo realiza múltiples exhortaciones a la unidad y a la permanencia en la doctrina de Cristo Jesús. Segunda de Corintios, casi al finalizar en el capítulo 12, versículo 20, el apóstol Pablo dice: pues me temo que cuando llegue no los halle tales como yo quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no queréis, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. ¿Por qué? Porque todo esto produce un evangelio diferente, un evangelio que no es la palabra de Dios. Cuando no se sigue un evangelio adecuado, te producen todas estas cosas. Por otro lado, también el mismo apóstol Pablo previene a la iglesia en Roma a fin de que se cuiden de los contenciosos y se aparten de ellos. Ya tenía la experiencia de la iglesia de Corintio, del desorden que había. Y les escribe a la iglesia en Roma en el capítulo 16, versículo 17 y 18, le dice: más les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones. Que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos. No dice que le prediques el evangelio, no dice que lo disipules, no es que anda mal y lo voy a disipular. No es que aquel anda en rollos que no son la palabra, mejor les voy a enseñar. ¿Qué dice? Que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con palabras suaves y lisonjas, o sea, sabiduría de palabras, engañan los corazones de los ingenuos. Judas también nos da a conocer en su carta acerca de hombres apartados de Dios que tuercen la palabra y hablan un evangelio diferente. Ahí en Judas 1:3 al 23 habla de todas estas cosas. Pero dice en el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de su común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque se habían
metido a la iglesia hombres perversos que torcían el evangelio. En el versículo 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esta es una característica de los falsos, Llegan y te adulan. No, hermano, yo he visto que tú has crecido muchísimo, No, la verdad, ¿a ti por qué no te ponen a predicar? Yo veo que tienes muchísimo conocimiento. Además estás bien guapo. O sea, y te empiezan a adular y tú dices: sí, cierto. Lo de predicar, quién sabe, pero lo de guapo sí. Y te empiezan a adular y a hablar cosas infladas, y al rato te sacan provecho de ti porque te usan. Porque usan a los ingenuos. Pero ustedes, amados, dice: tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Todas estas cosas las vamos a enfrentar, mis hermanos. El apóstol Pablo dice: toma acción de esto. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo porque está corrompido. Es necesario, mis hermanos, apartarse de todas aquellas personas que contienden en contra de la verdad, los cuales causan división, los cuales no les importa perder las almas de los hombres. Perturbación y toda obra perversa son las consecuencias de hablar palabras de humana sabiduría, son las consecuencias de las buenas intenciones fuera del carácter y de la buena voluntad de Dios. Por más buena intención que llegue alguien contigo, es que ¿por qué te tratan así? Es que yo no estoy de acuerdo con que te hayan disciplinado. Por más buena intención que traiga mi hermano, mi hermana, si está fuera de la palabra de Dios y de su voluntad, solamente va a causar divisiones, perturbaciones y toda obra perversa. Va a causar desorden. Una persona inestable es una persona que tiene una falta de estabilidad, que se mantiene siempre en constante cambio. Porque una persona estable es aquella que no cambia, que se mantiene sin peligro de cambiar, sin peligro de caer o desaparecer, que permanece en un lugar durante mucho tiempo y no se mueve hasta que el Señor lo mueve, o que mantiene o recupera incluso el equilibrio, como Asaf. Por poco desliza sus pasos, pero agarró el equilibrio nuevamente, porque entró al santuario, porque entró a la presencia del Señor. Una persona inestable es una persona inconstante, cambia fácilmente de lugar o de posición, siempre está en constante peligro de ser arrastrado por las falsas doctrinas y cae constantemente en el temor y la amargura. Y se siente como Elías, se va de la iglesia porque no hay nadie fiel en el mundo y comienza con la filosofía de yo y Dios. Y ahí está en su casa, arrinconado, todo amargado, desordenado, sin crecer, con un desorden impresionante, porque no hay iglesias fieles y todos los cristianos son hipócritas. Porque no se afianza de la verdad, ha creído un evangelio diferente. Cae en temor, en amargura. El desorden está ligado a la perturbación. Y la predicación de un evangelio torcido, mis hermanos, va en contra del carácter de Cristo. Porque dice la Escritura que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y donde hay confusión, donde hay perturbación, entonces ahí no está el evangelio de Cristo. Por eso ves tantas iglesias charlatanas en donde tuercen el mensaje de la palabra para enseñorearse a las personas. Infunden temor en las personas a fin de manipularlas y sacarles el dinero. ¿Es para Dios? ¿No amas a Dios? No, pues sí lo amo. ¿No te ha dado Dios todo? Pues no tengo nada, hermano, pero sí me ha dado Dios todo. Entonces, ¿qué te pesa darle a Dios? ¿Cuántos conocen a aquella doña llamada Ana Méndez? ¿Sí la han escuchado? ¿Qué
Tremenda anticristo es esa mujer, ¿eh? Ella dice cosas como reyes, dice así, fíjese, ¿eh? Como reyes, dice. En este momento estoy llamando a los reyes, estoy llamando a los príncipes de Israel. Voy a llamar a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Traiga el coche, traiga brillantes. Dice, cheques, si tiene cheques, traiga cheques. Porque Dios está llamando a sus príncipes, a sus sacerdotes, a sus reyes, a su nación santa, dice. Y hay que golpear la cara de Mamón, que está consumiendo a las personas en avaricia. Porque Mamón es el rey del dinero, no el Dios del dinero. Entonces, para que le demuestres que él no te tiene gobernado, suelta $1,000. ¿Cómo ven? 20,000 pesos, así nomás porque sí. Con eso como un año, mi hermano. Este tipo de personas abundan en todos lados. Todo tipo de obras perversas. Cuando se habla de una obra perversa, hablamos de toda obra contraria a la voluntad de Dios, de lo que es ajeno a la dirección de su Espíritu Santo, a la justicia de Dios, a la rectitud de Dios, a la integridad. Pero bueno, no podemos seguir porque no quiero atemorizarlos. Pero mis hermanos, si en verdad tenemos un deseo profundo de verdad por conocer la palabra de Dios, las verdades del Evangelio, andar en la perfecta voluntad y conocer cada día más a Dios, no debemos dejarnos engañarnos por todo aquel que tiene apariencia de piedad. Y sáquese de la cabeza de que los morenos son más perversos que los blancos, ¿eh? Porque así somos, mis hermanos. Ves un hombre güero con ojo azul y le das toda la confianza del mundo. Y ves un negro con ojo negro y corres de él. Y no me diga que no. No debemos dejar engañarnos por todo aquel que tiene apariencia de piedad. Mejor pidamos la dirección de Dios. Primeramente a través de la oración y de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra de Dios. También a través de nuestros pastores y líderes, los cuales, dice la Escritura, a través de la conducta nos dan ejemplo. Sigamos. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 4, y termino con este pasaje, para que ya no me esté viendo mal. Ahora 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar significa distinguir, distingan entre los que son de Dios y los que no. ¿Y cómo dice la Escritura que conoceremos si una persona nacida de Dios o no? Por sus frutos. Entonces, ¿por qué le creen a una persona que llegó y les profetizó cuando nunca la habían visto en su vida? Cuando no conocen su vida, ¿por qué le creen a predicadores del YouTube que ni siquiera saben de dónde son? Mejor examinemos la palabra, mis hermanos. Vayamos en oración. Estudiemos las Sagradas Escrituras, porque dice la Escritura que hacemos bien en estar atentos a ella. Es la palabra profética más segura. ¿Quieres que no te engañen? Lee la Biblia. ¿Quieres ser engañado? No leas la palabra, no asistas a la iglesia, no ores, no te alimentes de la palabra de Dios. Porque indudablemente hay evangelios, hay muchos evangelios en el mundo. Y hay un peligro inminente de caer en manos de un evangelio torcido.
Y no solamente caer nosotros, sino aún nosotros predicarlo, mis hermanos. Porque lo creemos de alguien que nos lo contó. Por lo tanto, necesitamos estar atentos, conocer el verdadero evangelio, afianzarnos en él y crecer en el conocimiento de la palabra. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Discúlpeme si me extiendo, mi hermano. A veces me extiendo un poquito más, unos minutitos, se extiende más el Andrés. Pero discúlpeme si me extiendo. Pero de verdad, mis hermanos, es más provechoso esto que llegar a la casa a ver una película o una serie o lo que usted quiera. O la novela, ¿verdad? ¿Cuál está ahorita, hermana? No se crea, ¿eh? Es más provechoso, mis hermanos, la palabra de Dios. Salir de aquí llenos de la presencia de Dios, de la palabra. Y si llega alguien queriéndonos hablar cosas que no tienen que ver con Dios, con su palabra y con su evangelio, desecharlo. Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos en los que la maldad ha aumentado de una manera impresionante. Iglesias cristianas que se han declarado transgénero, supuestos pastores que son transvestis, que ofician bodas de matrimonios igualitarios. Entonces es una perversidad. Todo eso atenta y ofende el corazón de Dios. Son cosas por las cuales Dios destruyó el mundo antiguo. Y no son cosas para tomarse a juego. Y nosotros no podemos participar de ninguna de ellas. Y no digo que esté peleando con el mundo, pero sí esté atento para no caer en semejante pensamiento, sino vivir la verdad y hablar la verdad, no lo que le rasque el oído. Porque es cómodo pensar que si me muero, pues bueno, Dios es bueno y Dios me va a salvar. Entonces, por demás murió Cristo, mi hermano. Entonces, ¿para qué Cristo pagó mi pecado si al fin y al cabo es solamente la bondad de Dios la que me va a salvar? Ignorando que su amor envió a su Hijo, pero su justicia es la que nos salva. Jesucristo pagó. Hay una justicia mayor a la de la ley, una que nosotros no podemos cumplir, la cual Cristo cumplió por nosotros, para que ahora nosotros le conozcamos y vivamos por Él y para Él. Todo lo demás, todo lo que está fuera de la palabra del evangelio, es cosa vana y cosa vacía. Necesitamos afianzarnos, necesitamos ser luz, no un foquito, sino una verdadera luz incandescente en el mundo, o por lo menos en mi casa, en donde mi carácter con el conocimiento de la palabra va siendo transformado y voy dando testimonio de la verdad del evangelio. Y es nuestro deseo, mis hermanos, que seamos una iglesia afianzada en Dios. No jugar a la iglesia, no jugar a la congregación, ser una iglesia poderosa en palabra, en el Espíritu Santo. Y solo esto se puede lograr cuando andamos en el verdadero evangelio, en la doctrina del Señor Jesucristo, la creemos y la vivimos. Cierra tus ojos. Dale gracias al Señor, dile gracias, Señor mío y Dios mío, porque nos has revelado tu palabra. No me interesa nada más. En tu palabra yo obtengo todo tu consejo, todo lo que tú preparaste para que nosotros como hombres conociéramos de ti. Está escrito en tu palabra. Es perfecta, es completa, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa más segura que afianzarnos y fundamentarnos en tu palabra.
Ayúdanos, amado Dios, de verdad, ayúdanos. Te pedimos una ayuda urgente. Urge que vengas a nuestra vida y nos afirmes. Sacar de nuestro corazón y de nuestra mente toda la basura que el mundo ha metido, toda la sabiduría humana, ese éxito falso que no tiene nada que ver con tu palabra. Esa felicidad vacía que solamente es ilusoria, terrenal, es animal y diabólica. Porque la verdadera felicidad es estar cimentado en ti. Es ese pobre mendigo que reconoce que necesita de la llenura de tu Espíritu Santo, que necesita de ti para andar, para hablar, para caminar, para sentir, para pensar, para todo. Necesitamos más de ti. Ayúdanos, precioso Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias por tu evangelio, gracias por tu palabra. No permitas que seamos engañados, aunque ni nuestro propio corazón nos engañe. Si no tenemos paz contigo, que no venga nadie a decirnos que hay paz, sino más bien que regresemos a las sendas antiguas, que nos pongamos a cuentas contigo, amado Dios, porque tú eres un Dios que se deleita en la misericordia, que eres amplio en perdonar. No queremos ser engañados. Si hay algo que tengo que cambiar, Señor, háblame. No quiero creer palabra mentirosa. No quiero creer que mi matrimonio está bien cuando no lo está, que mi relación con mis hijos está bien cuando no es así, o que soy un cristiano de ejemplo, de testimonio cuando no es así, o que tengo una relación contigo y que tú estás contento con mi vida cuando quizá no lo seas. Ayúdame, Dios. Ábreme el entendimiento, ábreme el razonamiento para entender que necesito afianzarme en tu palabra. Háblame, Dios, quiero cambiar. Dile, mi hermano, al Señor: quiero cambiar, Señor. Quiero ser más conforme a tu corazón. Quiero ser cambiado por tu palabra. Quiero cambiar, amado Dios. Cámbiame. Cámbiame, precioso Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria de lo más profundo de nuestros corazones. Y como iglesia estamos completamente agradecidos contigo. Como iglesia te adoramos, como iglesia te reconocemos. Ven y gobierna nuestras vidas, ven y llénanos de tu presencia. Queremos ser un pueblo fiel, un remanente fiel para ti. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre por siempre, Padre amado. Amén. Dale un fuertísimo aplauso al Señor. Mis hermanos, les invito a que no falten. Por lo menos el miércoles. Domingo si quiere falte. No se crea, tampoco el domingo. Pero no falten los miércoles, de verdad. Vamos a ver cosas tremendas de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos afianzarnos en la palabra. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición, por su corazón. Que el Señor le recompense esa disposición que ha tenido para escuchar la palabra el día de hoy. Que pase bonita noche, mi hermano.